Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y por formar parte de esta mesa con gente tan notable. Me resultó sumamente interesante escuchar a Flavia y a Daniel para pensarme de qué modo me ubico y nos ubicamos con los equipos con los cuales trabajo y con los cuales intercambio, en un campo que podría decir es más restringido aún que el que señalan aquí los compañeros, la compañera, que es el campo de la didáctica y el campo de la psicología educacional. Campos por los cuales he transitado, el de la didáctica durante muchos años, de la didáctica de las ciencias sociales, la didáctica específica, y desde allí fui llegando a focalizarme en un aspecto que es las aportaciones siempre, digamos, desde la perspectiva del psicoanálisis para pensar las problemáticas que se suscitan, los malestares que se suscitan por los efectos, no por las intenciones, ¿sí?, sino por los efectos que se producen en las prácticas. Y en ese sentido quería retomar algo que en la presentación de Daniel se ubicaba como una orientación, la didáctica como una orientación. Y me interesa situarme en ese lugar, que de algún modo voy a tratar de ubicar la perspectiva desde la cual trabajo. Para decirlo llanamente, trabajamos en intentar despejar el terreno para que aquello que está orientado desde la didáctica, que es el saber hacer específico en relación a las prácticas, pueda tener lugar. Digamos, lo que venimos construyendo en los diálogos con la psicología educacional y en particular en la perspectiva desde la cual tengo acercamiento a los trabajos de Flavia, es que el psicoanálisis se ubica en una zona que tiene que ver con otro tipo de saber, que es el saber inconsciente. El sujeto con el que trabaja es el sujeto del inconsciente, que es muy operativo, es muy eficaz, pero trabaja por debajo, ¿sí? Trabaja por debajo. Entonces, de algún modo, es allí en donde quería compartir con ustedes cómo me ubico en relación a ambos campos aquí que fueron presentados en esta mesa. En relación al campo específico de la relación entre el psicoanálisis y la educación, bueno, en la Argentina sabemos que esto tiene una inserción en la cultura, digamos, argentina muy vasta y histórica, y con distintos avatares, en muchos casos con los vicios del aplicacionismo, del psicologismo, de ciertas pretensiones totalizantes desde la perspectiva, en este caso del psicoanálisis, y de algún modo lo que yo voy a presentar es un enfoque que venimos explorando desde hace, digamos, el año pasado cumplimos 10 años de trabajo en estos acercamientos y en estas exploraciones con toda la cautela de la que hablaba Mónica al principio, respecto de cuál es el aporte que puede hacer el psicoanálisis, en este caso a la investigación educativa. Esta experiencia de ya más de 10 años tiene diálogos con otros grupos de investigación. Podría situar un grupo de investigación en Barcelona, piloteado desde sus inicios por dos argentinas, una psicoanalista y una pedagoga, Eve Ticio, psicoanalista, Violeta Núñez, pedagoga. Ese es un núcleo de trabajo
con el cual nosotros intercambiamos, seguimos intercambiando, y cada uno tiene sus focos de trabajo. Ahora me voy a referir al nuestro. Otros grupos de investigación en este campo, entre el psicoanálisis y la educación, con los cuales nosotros intercambiamos, son los grupos de brasileros, un grupo en la Universidad de San Pablo, y otro en la Universidad de Belo Horizonte, bajo la nómina de LEPSI, Laboratorio de Estudios Psicoanalíticos sobre la Infancia, y la red a la que hacía referencia Mónica, que es la red de infancia e instituciones, que reúne a estos grupos que mencioné, brasileros en particular, y también a muchas universidades de la Argentina y de otros países de la región. Es decir, estamos buscando la pertinencia del aporte del psicoanálisis a partir de las investigaciones, pero no solo las investigaciones, ahora voy a decir por qué, porque este campo de prácticas particular, como bien señalaba Daniel, está muy sostenido en un hacer profesional. Entonces, la investigación y la teoría van a caballo de las prácticas profesionales, y ahí es donde nos ubicamos. Bueno, entonces, con estas aclaraciones voy a plantear algunas coordenadas desde las cuales trabajamos la investigación. Por un lado, compartir que en la perspectiva del psicoanálisis, digamos, si acá se habló de problemas de escala, para el psicoanálisis el tema de la escala es aún más restringido desde sus orígenes, porque es el 1 por 1. Es cada paciente con su analista. Escala muy micro. Entonces, debo decir que nuestro desafío es cómo cuidar que se trata de un campo de producción que tiene ese origen. Por eso ya acá titulé, no sé si se ve la pantalla, quizás desde lejos lo leo. Por ahora lo llamo, no solo yo, digamos, es una formulación que no es mía, el psicoanálisis en extensión, ¿sí? Es el psicoanálisis en extensión, que no es el psicoanálisis en intención, con ese, intención con ese en el sentido del trabajo con cada paciente. Con esto ya estoy planteando una alerta de el riesgo de pretendernos psicoanalistas en las aulas, en los equipos de orientación, en el trabajo con los docentes. Solemos decir que vamos con el psicoanálisis, con algunas herramientas del psicoanálisis que entendemos, y estoy muy convencida de ello hasta ahora, de que son muy potentes para poder aportar al campo no solo de la investigación, sino de los abordajes de las prácticas que llamamos prácticas socioeducativas. Entonces, acá planteo, es de un campo de producción clínico, teórico, metodológico a otro campo de prácticas. Por eso yo nombro al campo sobre el cual que estamos construyendo es psicoanálisis y prácticas socioeducativas. No es psicoanálisis y educación, es psicoanálisis y prácticas. Y ahí nos paramos, porque las prácticas son las que comandan nuestro trabajo. Vamos a ver en qué sentido. El otro punto es desde qué posición el psicoanálisis se ubica respecto de la educación. Freud hablaba de 3 profesiones imposibles, ¿sí?
educar, psicoanalizar, curar y gobernar. ¿Sí? No sé, ahí alguien dijo algo. Damos fe. Damos fe. Damos fe. Ahora, que sea imposible no significa que no se pueda realizar. Digamos, este punto de imposibilidad, lo imposible, nos marca un límite. No todo es educable, digamos. Lo que puede aportar el psicoanálisis es cuál es ese hueso duro, digamos, con el que nos topamos y que no es educable. Con lo cual, trabajamos de algún modo con este aporte, que es, damos fe, es una verdad de perogrullo, pero lo ponemos sobre la mesa, que no todo es educable. Sin embargo, hay aventuras omnipotentes, digamos, en relación a intentar educarlo todo, desde educar la sexualidad, ¿no? En el sentido de torcer, orientaciones, es decir, lo imposible, poder situar los puntos de imposibilidad, para nosotros trabaja sobre la dialéctica entre omnipotencia e impotencia. Entonces, esto es un punto que quería dejar sentado. Muy a caballo de esta idea de lo imposible, del límite, de asumir los límites, que abren un campo de lo posible. En realidad el planteo es poder ubicar los puntos de imposibilidad lejos de dejarnos en la impotencia, ensanchan el campo de lo posible. Decía, a caballo de esta idea es que ubicamos como un texto que para nosotros es muy orientador por la vigencia de las ideas que propone, que es el malestar en la cultura. Tal vez lo han transitado en alguna materia. Es un texto que Freud escribió en el año entre 1929 y 1930, y ahí él recoge algunas de sus ideas centrales que tienen que ver, podría decirlo así muy rápidamente, que el malestar en la cultura es inevitable. Y no solo que es inevitable, ¿sí? Y que tiene que ver con los puntos de imposibilidad a los que me refería antes, que es inevitable, pero que al mismo tiempo es generador de cultura. Es decir, en el propio malestar encontramos el motor de producción. Y tiene que ver con lo que planteaba en relación a el advertir los límites y los puntos de imposibilidad. Freud planteaba 3 fuentes del malestar, que son ineliminables. Uno es el malestar generado por la naturaleza. Es decir, la naturaleza es ingobernable por completo, ¿sí? Sin embargo, los desasosiegos que generan, el malestar generado por la naturaleza, nos ha llevado a la humanidad a producir, por ejemplo, disciplinas científicas, ¿sí? Como, digamos, a ver, desde la invención del fuego en adelante, los modos de protegernos del frío, ¿no? La arquitectura, en fin, todas las disciplinas. La otra fuente del malestar de la que habla, que es ineliminable, es el deterioro del propio cuerpo. Pensemos todas las invenciones que ha generado la humanidad para lidiar, Botox mediante, con el deterioro del propio cuerpo, ¿sí? Y la otra fuente con la que la escuela, creo, la educación en general, la escuela en particular, lidia particularmente, es
el malestar generado por la relación con los otros, la relación con los otros. Entonces, nuestro propósito desde la investigación, y nos paramos de alguna manera en esta idea de el malestar es ineliminable, y partir de esta premisa también nos pone en un piso, digamos, de ir allí a recoger los problemas. Daniel decía, bueno, nosotros lo que podemos ofrecer son problemas, bienvenidos, nosotros nos ubicamos allí, donde las cosas no andan. Recogemos justamente ahí donde nos topamos con los puntos de imposibilidad. Nuestro propósito como equipo de investigación es poder aportar desde nuestra humilde y restringida perspectiva por dónde van los puntos críticos del malestar. Cuando digo los puntos críticos del malestar, que nos abren además líneas de investigación y nos ponen en relación con otros colegas, es al calor de lo que vamos leyendo, ahora voy a referirme de qué manera, que late y acontece y no anda en el campo de las prácticas educativas. Para decirlo, para ejemplificarlo de algún modo, hace entre el 2007 y el 2010 hicimos un relevamiento de unos 400, llamamos los nombres del malestar, los modos en que docentes y profesionales que trabajan en el campo educativo nombran su malestar, y lo que recogimos allí en ese momento fueron 2 puntos críticos de recurrencias, con toda la restricción del universo, ¿no? Son 400, además, digamos, convocados por esta enunciación de abordar el malestar, de modo que también debemos ubicar, digamos, el universo restringido del cual estamos hablando. Bueno, hecha esta salvedad, los 2 puntos críticos que encontramos fueron la escuela media y los equipos de orientación escolar, como dos lugares críticos. Desde el punto de vista de la investigación, este tipo de lecturas nos orientan a enfocar líneas específicas de investigación. Entonces, el último punto que planteo aquí es precisamente, a partir de ubicar los puntos críticos del malestar, nos orientamos a la producción de objetos de investigación y de abordaje. ¿Por qué planteo investigación y abordaje? Aquí ubico una perspectiva teórico-metodológica en la que se anudan esos 3 componentes a los que ya me referí, que es la práctica, los nombres del malestar que enuncian los propios docentes y los profesionales, y la teoría, una teoría que ya está establecida para el psicoanálisis, pero es una teoría que está establecida para otro campo, que es ese campo restringido que es la clínica individual. Ahí tenemos un trabajo arduo, si se quiere, que es una selección pertinente de conceptos y puesta a prueba de los conceptos que permitan leer eso que se expresa como fuente del malestar. Y la tercera cuerda de ese nudo entre práctica y teoría es lo que llamamos clínica, pero no clínica en el sentido de el abordaje, digamos, de patologías. Entendemos en este caso la clínica
y nos inspiramos en un enunciado de una psicoanalista rosarina, fallecida recientemente, Pura Cancina, que ella plantea en relación a la clínica, en la investigación, que la clínica es lo que es aquello que lee la práctica con la teoría. Y ahí nos ubicamos en la clínica socioeducativa, como la clínica, ¿sí? La clínica que lee la práctica con algunos conceptos teóricos. En relación al procedimiento metodológico, nos valemos, por supuesto, de el trabajo, la metodología que el psicoanálisis ha establecido a partir del ejercicio de la clínica individual. Sin embargo, como es otro campo de prácticas, nos servimos de otra perspectiva teórica, que es el paradigma de inferencias indiciales. El paradigma de inferencias indiciales, y lo dejo apenas presentado porque tengo ya 4 minutos, ni siquiera 5, es una perspectiva metodológica fundada por los historiadores de una corriente de la microhistoria italiana. Uno de sus representantes es Carlo Ginzburg, y allí para nosotros es muy fértil poder servirnos de esta perspectiva para trabajar ese punto ese tercer tópico que planteo aquí en la perspectiva teórico-metodológica, que es la construcción de casos, que problematizaron muy bien Daniel y Flavia. ¿Cómo nos ubicamos en relación a la construcción de casos, la producción de casos? El caso no es el niño, ¿no? El niño con problemas. El caso es esa construcción que ubicamos en una trama tridimensional. Cualquier malestar al cual nos abocamos a estudiar, lo construimos como caso a partir de un anudamiento de 3 dimensiones: social, institucional y subjetiva. Y el caso, lo que aprendemos con un caso, de ese aprendizaje nos llevamos, podríamos decir, alguna generalización, pero que la ponemos nuevamente a prueba cada vez en otro posible caso. Es lo que bajo el paradigma de inferencias indiciales podemos llamar un método que no es ni inductivo ni deductivo, sino que es abductivo. Es decir, volvemos a el caso por caso, poniendo a prueba aquellos hallazgos que nos ofreció ese caso, pero que es caso en el sentido que algo cae como diferencial respecto de ese campo de situaciones. Suelo poner un ejemplo que está bastante popularizado, digamos, en nuestra cultura, que es el caso Dora. Habrán escuchado hablar del caso Dora. El caso Dora, que hubo una obra de teatro hace no mucho, es una paciente de Freud, pero esa paciente, a partir del trabajo minucioso y muy, detallado con una paciente, inventó, digamos, la histeria como cuadro. Ahora, con esa perspectiva para pensar la histeria, se pone a prueba cada vez. Bueno, lo dejo presentado
apenas como un enunciado. Y finalmente, los ajustes a la especificidad de este campo de prácticas para nosotros lo ubicamos en relación a un abordaje que llamamos bifronte, a dos bandas. Lejos de ubicarnos en la patologización de los problemas que emergen en el campo educativo, los pensamos en el lazo entre agentes, docentes o profesionales que trabajan en el campo educativo y los sujetos. Tanto en el campo de la investigación como en el campo de los abordajes, trabajamos en eso que llamamos a dos bandas, porque nuestra orientación apunta a trabajar sobre la posición de los profesionales. De alguna manera, nuestra orientación es a trabajar del malestar, a partir del malestar, a lo que llamamos la sintomatización o la implicación subjetiva en ese malestar. Bueno, apenas algunos apuntes y conversaremos. Sí, básicamente felicitarlos por la temática y de pronto preguntar o repensar cuál es este punto de separación entre la didáctica y la concepción de sujetos, ¿no? En donde pareciera que desde las prácticas hubiera, desde las prácticas en los espacios, diríamos, de las cátedras, hubiera una distancia tan grande, ¿no? Por lo menos si lo sitúo desde la unidad académica de la que provengo, ¿no? Que prácticamente es como que se inician los primeros años con el estudio del sujeto y al culminar son las didácticas sin sujeto. Y eso la verdad que produce malestar también. Se dice en mi tema, ¿no? No, a ver, no sé si estoy entendiendo bien. ¿Qué sería la didáctica sin sujeto? ¿A qué te referís? Es una pregunta en serio, para entender el planteo. Trabajar en conceptualizaciones en donde cuando hay que remitirse al sujeto se considera que se hace el recorte de que eso está dentro del plano de la psicología del desarrollo, la psicología, pero que la didáctica, por lo menos donde yo estoy, se trabaja desde lo instrumental. Y ni pensar de hablar de sujeto colectivo, ¿no? Entonces como que se hacen recortes de recortes. A ver, son disciplinas que tiene cada uno su propio objeto y su propio énfasis. Yo digo que ahí hay algo que es razonable. Quizás lo que pervive todavía en algunas formas de organizar curricularmente la formación de maestros o la formación de profesores es esta idea de que conociendo al sujeto se sabrá cómo enseñarle, y el conociendo al sujeto está al principio con nombres metamorfoseados, digamos, ya no es psicología evolutiva y demás, tiene nombres más sofisticados, pero sigue siendo una lógica de conozcamos al sujeto para saber cómo enseñarle. Eso no es solo un problema de la didáctica, también ha sido un problema en el modo en que la propia psicología ha pretendido instaurar durante mucho tiempo un saber acerca de, por ejemplo, cómo los humanos aprendemos, inclusive por el recurso, que es bien propio de la investigación que yo hace un rato llamaba del laboratorio, por el recurso de estudiar cómo las personas resuelven problemas, afrontan tareas, cambian ideas y demás en contextos completamente distintos a los contextos del aula, y a partir de ese estudio ubicado en otro lugar, saltar rápidamente al aula. Supongo que a eso te referías con el escamoteo del sujeto colectivo, por lo menos con la idea de que cuando un docente o unos docentes enseñamos, sí, es a cada uno en un sentido muy general,
pero el trabajo docente no deja de ser un trabajo hacia un colectivo. Yo decía hace un rato, es imposible que en la escena por ejemplo, de dar una clase, de plantear un problema o de recoger respuestas de los sujetos a los problemas, nosotros podamos acceder al detalle y encima longitudinalmente, viendo cómo cambian en una sesión, en una clase o a lo largo de, no sé, una secuencia de trabajo, los procedimientos, los repertorios, los conceptos de todos los sujetos con los que trabajamos. Eso es algo, creo yo, que no sé qué dirá Daniel respecto de la didáctica. Respecto de la psicología, yo creo que aportó a esta lógica de una especie de conocimiento previo que hay que tener del sujeto para, a partir de ahí, establecer algunos parámetros respecto de cómo enseñar, como si fuera el mismo sujeto o las condiciones fueran indistintas, digamos, ¿no? Estudio en un contexto simplificado y después aplico el conocimiento psicológico en un contexto más complejo como es el contexto del aula, ¿no? Yo en realidad aprovecho la introducción de Flavia, que a mí me ayudó por lo menos a situar de cómo pensar. Uno de los problemas puede ser que a veces los estudios sobre el sujeto trabajan sobre el sujeto universal, ¿sí? Alicia Camilloni solía decir que el sujeto de la didáctica es un sujeto concreto. El sujeto concreto no deja de tener una cierta abstracción, porque es una tipificación de sujetos. Y cuando enseñamos trabajamos con sujetos empíricos. Y no tenemos una manera de trazar tan rápidamente los lazos entre los sujetos más universales, los concretos y los empíricos con los que realmente trabajamos. Aparte porque, por lo menos donde da mi conocimiento, que es poco en este tema, hay una parte de los sujetos que estamos conociendo a través de los estudios psicológicos y otra parte que está viniendo crecientemente de otro lado, que no se junta. Los estudios culturales, estudios sobre adolescencia, estudios sobre nuevas juventudes. Empieza a haber un plexo de trabajos en este momento muy importantes, que todavía no se juntan, cómo se juntarán, o sabemos cómo juntarlos, que nos están dando un marco diferente de aquellas personas reales con las cuales trabajamos. Y la verdad que en última instancia lo que determina lo que podamos hacer, y el tema del instrumental, es eso. Por supuesto, cuando analíticamente desagregamos todo esto en términos de un plan de estudio, la cosa se nos complica mucho. Y creo que lo que estamos asistiendo, el malestar que estamos asistiendo ahora, en parte es ese. Yo quisiera hacer un apunte también, quizás apoyándome en lo que plantearon acá Flavia y Daniel. Me hizo pensar tu pregunta en algo que no alcancé a comentar, que es pensar qué lugar ocupa el objeto de conocimiento para un sujeto. Digo, ahí hay concepción de sujeto. Digamos, lo abordamos desde este lugar de problematización, que es el objeto. Tenemos un objeto de conocimiento a ser enseñado. La didáctica busca trabajar, perdón todos los errores que pueda cometer al respecto, pero digamos, la didáctica, y más aún las didácticas específicas, trabajan a partir de un objeto. ¿Sí? Y muchas veces me interesa mucho qué quiere decir ese movimiento de cabeza. Es decir, hay un... Entonces, digo, para decirlo genéricamente, ahí en relación al objeto, desde mi punto de vista, hay un cruce muy fértil sobre el cual trabajar. Por ejemplo, para el psicoanálisis, el sujeto no es sin objeto, digamos, necesita del objeto, de un objeto al cual ligarse. En términos estrictamente conceptuales seguiría, la pulsión necesita de un objeto, y el objeto es variable, pero es necesario. Cuando no hay objeto, la pulsión se enloquece y ahí tenemos los cuerpos que no logran sosegarse. Entonces, desde mi punto de vista, lo que la didáctica le puede ofrecer a una concepción de sujeto es tallar fino
de qué se tratan esos objetos, abrir un abanico y un menú, digamos, de ofertas, que no es solo la didáctica, también, bueno, la didáctica y todos nos encontramos con ese saber deslocalizado, ¿no? En los medios de comunicación, los chicos están en contacto con muchos objetos más allá de la escuela. Pero el punto que quiero señalar es que si concebimos un sujeto que necesita para su constitución subjetiva de esos objetos, ahí yo encuentro un cruce muy fértil. Yo les quería hacer un agradecimiento, me pareció un placer acá escuchar las presentaciones basadas en tantos años de investigación, pero especialmente quería que si Perla pudiera puntualizar lo que quedó en la filmina que estaba para el final, que era este abordaje bifronte, abordaje a dos bandas, en donde hablas del deseo del profesional y el consentimiento del sujeto, que no pudiste llegar a exponerlo, pero estaba pensado para el cierre de la presentación. De alguna manera tiene relación con lo que comentaba respecto de lo que traía la compañera, ¿no? Podríamos decir que el abordaje bifronte mira de un lado, para nosotros, ¿no? Desde esta perspectiva restringida del psicoanálisis, que es el deseo de lo que se activa en ese lazo, en esa posibilidad de que algo acontezca del orden del acto educativo, llámese con sus consecuencias en los aprendizajes y en la enseñanza, necesita de ese motor que es el deseo del profesional, del deseo del docente. Y el consentimiento del sujeto está en relación a no obedecer, sino dar su consentimiento a dejarse enseñar. Y ahí lo ligo con la cuestión del objeto porque no es sin objeto. Y lo subrayo porque circulan muchas perspectivas que de alguna manera vacían el corazón, desde mi punto de vista, de lo educativo escolar, que es la oferta de los bienes culturales. Entonces, la educación en valores, la educación emocional, la educación por competencias, de alguna manera vacían eso que desde mi punto de vista es central para este trabajo bifronte, que es en relación a qué nos vamos a encontrar un docente y un alumno, en relación a qué le pasa en la casa, los problemas que tiene, su situación social, o en relación a la oportunidad que tenemos allí en ese encuentro para ofrecer algo del orden del objeto cultural, ¿no? Bueno, en ese sentido. Bueno, creería que estamos en tiempo. Me parece que en función también de lo que estaban preguntando, me gustaría agregar que me parece que la producción de los tres panelistas nos ha permitido pensar algunas temáticas muy específicas de cada quien al presentarlas, pero al mismo tiempo hay un punto en común a lo que yo agregaría esta idea de que el deseo necesita objeto y lo mismo los procesos de orden cognitivo, no se piensa en vacío, sino se piensa siempre con intencionalidad con ese. Es decir, siempre hay un contenido sobre el que trabajar y que esa idea de un contexto que trabajan muy bien, tanto Flavia, y lo planteó con mucha fuerza, la idea de un aprendizaje situado, tal vez situado en una institución necesariamente cruzada por el malestar y la posibilidad al mismo tiempo. Entonces, lo mismo pasa con este congreso, que nos abre puertas, que nos da, algunas posibilidades y al mismo tiempo nos dice basta porque son las 4 y en realidad hay un punto y un límite que ordena deseo y trabajo. Así que muchísimas gracias y hasta dentro de pocos años,